Letare Jerusalem, que se alegre Jerusalén y se congreguen todos cuantos la aman. Es el domingo de Letare, el domingo de la alegría, cuarto domingo de Cuaresma. En el itinerario a través del desierto cuaresmal, de pronto nos encontramos un oasis en el cual podemos refrescarnos, en el cual podemos cobrar fuerzas para continuar nuestro camino en este desierto que nos conducirá finalmente a Jerusalén, donde habremos de celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. En esta ocasión, en la Santa Misa, leemos un pasaje misterioso, complicado, tomado de aquel encuentro que sostiene Jesús de noche con Nicodemo en el Evangelio según San Juan. Vamos a hacer un análisis bíblico, como es costumbre en nuestro programa, un análisis bíblico de este pasaje que leemos en el Evangelio en la Santa Misa. Quédate con nosotros, será interesante y hay mucho que aprender. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Con motivo del año de San José que estamos celebrando en la iglesia, te invito a participar en el seminario web Los 4 Sueños de José, un análisis bíblico. Lo impartiré a través de Zoom justo el día de la solemnidad de San José, el 19 de marzo por la noche. Inscríbete en el sitio semillasparalavida.org/conferencia. Al ir desarrollando juntos este análisis bíblico tan detallado de estos 4 relatos de los sueños que tuvo José en el Evangelio según San Mateo, descubrirás cosas acerca de este gran santo que ni siquiera imaginabas. Una conferencia que no te debes perder, y menos este año de San José. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Este cuarto domingo de Cuaresma se conoce como Domingo de Letare, porque la antífona de entrada comienza diciendo Letare Jerusalem et conventum facite omnis qui diligitis eam. Alégrese Jerusalén y que se congreguen cuantos la aman. Compartan su alegría a los que estaban tristes, vengan a saciarse con su felicidad. Hoy vamos a encontrar en el Evangelio uno de los versículos más famosos de todos, incluso muchos lo han usado hasta como pancarta en los partidos de fútbol americano, de béisbol. Aquel famoso Juan 3:16. Ya lo verás en un momento cuando leamos el Evangelio. Te propongo que hagamos entonces la lectura completa del Evangelio según lo leemos en la Santa Misa, para después hacer nuestro análisis bíblico y concluir como siempre hacemos con un momento de oración. Para leer la palabra de Dios te pido que nos pongamos antes que otra cosa en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el Evangelio dice lo siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Este es el Evangelio que leemos, y ciertamente que habrás escuchado este famoso Juan 3:16, que dice: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Y ciertamente que esta es una noticia que a todos nos llena de alegría, y es la razón por la que Jerusalén debe alegrarse y por la que todos deben congregarse en ella, todos cuantos aman esta ciudad que es la ciudad santa. Es la razón por la que en en medio de este itinerario por el desierto de Cuaresma, llegar al domingo de Letare es como llegar a un oasis en el cual podemos refrescarnos en el agua que encontramos ahí en el oasis. Y como símbolo de esta alegría es que los ornamentos litúrgicos de este color no son morados, sino que son rosados.
De hecho, este cuarto domingo de Cuaresma tiene un equivalente en el tiempo de Adviento, en el que también a lo largo de 4 semanas, como tiempo de penitencia, como tiempo de conversión, como tiempo también de preparación para el gran acontecimiento de la Navidad, la iglesia se reviste de morado, pero el tercer domingo celebra el domingo del gaudete, el domingo del gozo. Y en ese domingo de gozo, los ornamentos dejan de ser morados para ser también de color rosa. También en la Santa Misa, en este domingo de Letare, al igual que en aquel domingo de Gaudete en tiempo de Adviento, se pueden volver a colocar flores en el altar. Es la razón por la que aquí en nuestro pequeño estudio tenemos hoy pues los ornamentos de color rosado, igual que mi corbata, y también tenemos flores nuevamente, a diferencia de las varas secas que nos han estado acompañando para sugerirnos precisamente la sequedad, la aridez del desierto, y que eso suscite en nosotros la sed de Dios. Pero hoy podemos saciarnos de Dios en las aguas que nos encontramos en este oasis, te digo. Pues bien, vamos a comenzar a hacer el análisis de este texto del Evangelio. El pasaje de Nicodemo es uno de los pasajes complejos del Evangelio según San Juan, profundamente teológico y armado de una manera muy interesante. Y bueno, la pericopa que leemos en la Santa Misa en esta ocasión es de hecho un fragmento de 2 cosas en una, Es un fragmento del primer discurso que pronuncia Jesús en el Evangelio según San Juan. Entonces, toma nota, si tienes ahí tu cuaderno, estás tomando nota, toma nota de esto. Lo que leemos en el Evangelio hoy es un fragmento del primer discurso que pronuncia Jesús en el Evangelio según San Juan. También es un fragmento de la tercera interlocución que aparece en el encuentro entre Jesús y Nicodemo. ¿A qué me refiero con lo de la interlocución? Bueno, vamos a continuar y en un momento va a quedar esto más claro. El contexto inmediato, recuerda, siempre es muy importante delimitar un texto en su contexto. En este caso, el contexto inmediato es precisamente esta tercera interlocución. Y en este caso, fíjate que nos conviene mucho comprender también el contexto amplio para poder entender de dónde vienen estas palabras de Jesús. Y el contexto amplio acaba siendo todo este encuentro que tiene Jesús con Nicodemo. Este pasaje del Evangelio según San Juan que encontramos en el capítulo 3 está estructurado en 3 interlocuciones. Las interlocuciones son un recurso que utiliza Juan a lo largo de todo su Evangelio. Una interlocución consiste en un diálogo que sostiene Jesús con una persona, y a lo largo de un diálogo puede haber diferentes interlocuciones. Una interlocución es cuando alguien le dice a Jesús casi siempre preguntas, pero hay ocasiones en que no son preguntas, y después Jesús responde, y siempre que Jesús responde o bien con una enseñanza directa o responde con un discurso. Y aquí en esta ocasión, en este encuentro que tiene Jesús con Nicodemo, vemos 3 interlocuciones, y las primeras 2, Jesús simplemente da una respuesta directa, pero en la tercera interlocución Jesús desarrolla todo un discurso. Parte de ese discurso es, te digo, lo que leemos en esta ocasión en la Santa Misa. Y esas 3 interlocuciones que tiene Jesús con Nicodemo son muy interesantes en su estructura, porque fíjate que detrás de ellas se va desarrollando una teología trinitaria, y eso es muy interesante, que en el Evangelio según San Juan se nos presente la Trinidad paso a paso, de una manera sistemática, a través de estos intercambios que tiene Nicodemo con Jesús. La primera interlocución, Nicodemo está sorprendido de los milagros que ha realizado Jesús, va y lo visita, y lo primero que le dice a Jesús es un reconocimiento de quién es Él, porque le dice Nicodemo: nadie pudiera hacer los signos que tú haces si no estuviera Dios con Él. Como ya te he comentado antes, en programas anteriores, en el caso de Juan, los milagros son considerados signos. Entonces, Juan no habla de milagros, habla de signos. Y Nicodemo le dice: nadie pudiera hacer los signos que tú haces si no estuviera Dios con Él. Y vemos aquí cómo a quien se refiere Nicodemo es a Jesús. Y pensando en la Trinidad, ¿quién es Jesús? Pues Jesús es el Hijo, ¿verdad? Es el Hijo. Y pon atención, Jesús ahí le contesta de una manera directa, le dice: en verdad te digo, amén, amén, en griego. Y este amén, amén, este en verdad te digo, es también una frase que utiliza Juan en el Evangelio, y que siempre que la pone en boca de Jesús es una manera de decir lo que Jesús está a punto de decir. Es palabra de Dios, viene con toda su fuerza, es una enseñanza muy muy fuerte, es una revelación a fin de cuentas. Es en verdad te digo. Jesús le dice: en verdad te digo, si alguien no vuelve a nacer, no puede entrar en el reino de los cielos. Nicodemo, que es una persona mayor,
no entiende esto y entonces le pregunta a Jesús en la segunda interlocución, ¿y cómo puede un hombre viejo volver a nacer? ¿Acaso tiene que volver a nacer de su madre en la tierra o cómo es esto, verdad? Y Jesús le dice, si alguno no es engendrado de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Claro que aquí Jesús se refiere al bautismo, pero fíjate cómo aquí está haciendo Jesús una referencia muy directa a ¿quién? Al Espíritu Santo. Le dice, si alguno no es engendrado de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces en la primera interlocución se hacía referencia al Hijo, en la segunda interlocución se hace referencia al Espíritu Santo, y en la tercera interlocución Nicodemo no acaba de entender y le dice, ¿cómo puede suceder esto? A lo que Jesús le contesta, eres un maestro de Israel y no entiendes esto, ¿cómo es posible? Así le dice tal cual, y entonces después ya Jesús comienza a desarrollar su discurso. Pero fíjate, si pusiste atención a lo que acabamos de leer del Evangelio, ¿a quién se está haciendo referencia? Dice, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo. ¿De quién está hablando Jesús? De Dios. De Dios. ¿Y quién es Dios? Dios el Padre. Entonces ves cómo en la primera interlocución se hace una referencia directa al Hijo, en la segunda interlocución se hace una referencia directa al Espíritu Santo, y en la tercera interlocución se hace una referencia directa a Dios Padre. Entonces ahí está la Trinidad, primero el Hijo, después el Espíritu Santo, después el Padre. Muy interesante notar esto. Y bueno, viene aquí entonces de estos intercambios, de esta serie de intercambios que tiene Jesús con Nicodemo, aparece esta tercera, ¿verdad? Que Nicodemo no entiende todavía, le pregunta ¿cómo es esto? Y de ahí Jesús desarrolla el primer discurso que aparece en el Evangelio según San Juan. Vamos a analizar el fragmento que leemos en la Santa Misa en un momento, pero también es importante, como siempre que hacemos un análisis bíblico, identificar a los actores de la pericopa que estamos analizando. En este caso, pues los actores son Jesús y Nicodemo, por supuesto. ¿Quién es Nicodemo? Vale la pena saber quién es Nicodemo, porque Nicodemo es la primera vez que aparece aquí en el Evangelio según San Juan, y es un personaje que aparece únicamente en el Evangelio según San Juan. No aparece en los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas no dan cuenta de él. Hay otro personaje que también es exclusivo del Evangelio según San Juan, Lázaro, el amigo de Jesús al que vuelve a la vida. Lázaro tampoco es mencionado por Mateo, Marcos ni por Lucas. Así Nicodemo y Lázaro son personajes exclusivos del Evangelio según San Juan. Y algunos han sospechado que Nicodemo de hecho ni siquiera existió y que fue un recurso literario de Juan precisamente para desarrollar pues esta teología que te acabo de explicar a grandes rasgos, por supuesto, porque esto ameritaría, no sé, una conferencia entera. El texto de Nicodemo es realmente muy rico y muy complejo. Pero algunos han pensado que fue una invención de Juan precisamente para tener un pretexto para presentar a Jesús dialogando con alguien y hacer este desarrollo. La realidad es que no es así. Nicodemo claro que existió, y no solamente es mencionado aquí. Nicodemo aparecerá también en el capítulo 7, y ahí lo que hace es defender a Jesús, porque Nicodemo era miembro del Sanedrín. Él trata de defender a Jesús y les dice, primero realmente tienen que investigar bien, tienen que preguntar bien antes de juzgarlo. Y después aparecerá Nicodemo por último en el capítulo 19, financiando los costos de la sepultura de Jesús. Recuerda que José de Arimatea dona su sepulcro que él se había comprado para él, pero es Nicodemo el que paga todos los gastos para la sepultura de Jesús. Es el que manda a traer todas las especias aromáticas con las cuales se va a embalsamar el cuerpo de Jesús. Y eso nos deja ver que era un hombre adinerado. Cuando vemos ese capítulo 19 y vemos que realmente gastó una fortuna en la sepultura de Jesús, vemos que Nicodemo era un hombre adinerado. Y no solamente era eso, sino que además era él reconocido como un maestro de Israel. O sea que él era un hombre muy culto, era un hombre culto y adinerado. Esto nos llama la atención porque vemos cómo a lo largo del ministerio de Jesús, él no únicamente vino para llamar a los pobres, no, por supuesto, él vino a llamar a todos. Y no solamente andaba rodeándose de pescadores que a lo mejor no sabían nada, ¿no? Recuerda también después habría de llamar a que se uniera a los apóstoles a uno que era pues contador, ¿no? Un recaudador de impuestos, Mateo. En este caso, aunque no es uno de sus apóstoles, vemos claramente cómo Jesús tiene un discípulo entre las personas cultas y adineradas, y este es Nicodemo precisamente.
¿Y qué más te puedo decir de Nicodemo? De hecho es un santo, ¿sabías que es un santo? Sí, es San Nicodemo, y su fiesta se celebra el 31 de agosto. Ese día se celebra de hecho a dos santos que fueron de alguna manera cómplices o socios, o a fin de cuentas colaboraron en lo mismo en la sepultura de Jesús. José de Arimatea, San José de Arimatea y San Nicodemo son celebrados por la Iglesia Católica el 31 de agosto. Como te digo, una persona mayor, pertenecía al Sanedrín, era un fariseo que pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal, y a fin de cuentas esto nos deja ver cómo no todos, en primera no todos los fariseos, y en segunda no todo el Sanedrín está en contra de Jesús, ¿verdad? Y Nicodemo es prueba contundente de ello. Algo que nos llama la atención, sí, es que este encuentro que sostiene con Jesús sucede de noche. ¿Por qué sucede de noche? Algunos han querido ver en este encuentro nocturno una especie de secrecía de Nicodemo, como que no quería ser reconocido por los demás del Sanedrín como alguien que estaba del lado de Jesús, ¿verdad? Y por eso se encontraba con él de noche, ya cuando todos estaban en sus casas, ya cuando todos dormían, así no lo podían ver, en vez de encontrarse con Jesús a plena luz del día. En realidad, esto lo podemos descartar cuando vemos después a Nicodemo defendiendo a Jesús en medio de todo el Sanedrín. Entonces él no tenía miedo de defender incluso a Jesús. Así que la razón de encontrarse con él de noche no era porque se tratara de un discípulo clandestino. Esa no era la razón. Sabes que se tenía la costumbre de que los estudiosos de la Torá, los estudiosos de la ley, lo hicieran de noche. Ellos consideraban que estudiar la Torá de noche era mejor, era una práctica mucho más fecunda. Y en gran parte los entiendo, porque la verdad es que sí, cuando ya uno está en casa y ya todo el mundo se fue a dormir y ya no hay ruido, ya no hay distracciones, en tiempos contemporáneos ya ni el teléfono llama. Ciertamente que esa soledad que se propicia en la noche, ese silencio, incluso esa intimidad que genera la oscuridad, en el caso de ellos, pues se tenían que alumbrar con sus lámparas de aceite. Todo ese recogimiento, pues entiendo que favoreciera ese estudio nocturno de la Torá. Así que es muy probable desde un punto de vista narrativo que la razón por la que se encuentre Nicodemo con Jesús de noche sea precisamente por eso, para realizar un estudio con esas condiciones propicias para el estudio precisamente en este caso pues de la voluntad de Dios. Aunque también hay algo más allá, y es entender que, o sea, ahondando en la parte narrativa y yéndonos más profundo, hay que entender también la simbología que emplea Juan, porque para Juan la oscuridad y la luz juegan un papel importante a lo largo de su evangelio, y de hecho aquí en este texto que leemos en esta ocasión en la Santa Misa, se hace referencia precisamente a la luz y a la oscuridad. Y el hecho de que vaya Nicodemo de noche puede sugerir precisamente que Nicodemo creía, pero todavía tal vez no por completo, todavía le faltaba mucho por aprender. Y realmente lo que tenía que hacer Nicodemo era acercarse por completo a la luz. En este caso, pues todavía como que guarde a distancia al encontrarse con Jesús de noche, lo que significa que todavía no está perfectamente iluminado por la luz que irradia justamente Jesús. Y te hablo de eso en un momento cuando lleguemos a esta parte de la luz y de la oscuridad. Bueno, entendiendo ya quién es Nicodemo, por qué su encuentro nocturno con Jesús, fíjate que algunos incluso han sospechado que a lo que fue Nicodemo a entrevistarse con Jesús era más bien no para entrevistarse con él, sino más bien para interrogarlo, como que era un espía del Sanedrín, pero tampoco eso tiene ningún fundamento. Y te comento todas estas opiniones porque después a lo mejor tú por tu cuenta te interesa ahondar más en el texto de Nicodemo y Jesús y puedes encontrarse esos comentarios y tal vez te desconcierten, por eso los menciono para aclararlos y que tengas una referencia más precisa de lo que realmente sucedió. Vamos pues al texto, dice: en aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. ¿Cuál es esa serpiente que levantó Moisés en el desierto? Esto lo encuentras en el capítulo 21 del libro de los Números, y en concreto es el versículo 9 donde se menciona esta serpiente. Has de saber que el pueblo de Dios andaba deambulando por el desierto y llega un momento en el que Moisés decide que rodeen la región de Edom, algo que les toma mucha más distancia y mucho más tiempo,
y rodeando la región de Edom por el camino del Mar Rojo, llega un momento en que el pueblo de Dios se fastidia, se cansa y comienzan a renegar de Dios. ¿Para qué nos sacó de Egipto? Ahí estábamos con todas las comodidades, ahora estamos pasándola mal, no tenemos que comer, no tenemos que beber, ya estamos cansados, ya estamos hartos, el calor y demás. Reniegan de Dios y en castigo por renegar de Dios vienen serpientes y los muerden. A los que comienzan a renegar de Dios, las serpientes los muerden y lógicamente con su veneno comienzan a morir. Entonces la gente se da cuenta que esto es un castigo por renegar de Dios y van con Moisés arrepentidos y le piden por favor, algo hay que hacer para que el Señor nos perdone, estamos arrepentidos, hemos hecho mal, no debimos haber renegado de Él. Y Dios le dice a Moisés que construya una serpiente y la enarbole en un asta para que todo aquel que haya sido mordido por una serpiente, si mira a aquella serpiente enarbolada en el asta, se cure y se salve de la muerte. Lo que hace Moisés es que hace que se esculpa una serpiente de bronce y efectivamente esa serpiente de bronce la enarbola en un asta, y así pasa que aquellos que son mordidos por una serpiente ahí en el desierto miran a la serpiente de bronce enarbolada, y mirar a esa serpiente de bronce enarbolada en lo alto lo salva de la muerte. Y por eso dice aquí que Jesús, recordando aquel acontecimiento, dice: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Entonces Jesús está aquí haciendo una referencia no solo a esa serpiente, pero era una serpiente que estaba enarbolada, era una serpiente que estaba levantada, que había sido levantada para que ahí, levantada en las alturas, la gente la pudiera contemplar. Y como analogía, Jesús dice, así como esa serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto. Sea levantado en lo alto. Bueno, primero dice, es necesario. Esta es una frase también muy importante. En el Evangelio de Juan vas a ver muchas veces es necesario o es preciso. Cuando tú ves que en el Evangelio de Juan Jesús dice es preciso o es necesario, ¿a qué se refiere? A que esto es la voluntad de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Entonces, lo que está diciendo Jesús es voluntad de Dios que el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto. Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Ya lo he explicado muchas veces. Así se denomina Jesús a sí mismo, haciendo referencia a aquel Mesías que había profetizado Daniel en sus textos apocalípticos. Cuando Jesús habla del Mesías en sus textos, cuando Daniel, el profeta Daniel, habla de Jesús en sus textos apocalípticos, o mejor dicho, cuando Daniel habla del Mesías en sus textos apocalípticos, se refiere al Hijo del Hombre, y ese es el título que Jesús siempre se atribuye a sí mismo para hablar de él. Entonces dice, es necesario que el Hijo del Hombre, lo podemos entender como es voluntad del Padre, que el Mesías sea levantado en lo alto. ¿Y a qué se refiere con que sea levantado? ¿Cómo va a ser levantado el Mesías? ¿Cómo va a ser levantado el Hijo del Hombre? ¿Cómo va a ser levantado Jesús mismo? Él va a ser levantado en una cruz. Él también va a ser enarbolado en una cruz. Y de esta manera aquella serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto para que con ella se salvaran de la muerte los que fueran mordidos por una serpiente, de esta manera, fíjate qué interesante, estoy aquí en este momento viendo una relación incluso con el libro del Génesis, porque acuérdate que el pecado entró en el mundo por el demonio que se disfrazó de serpiente para para acercarse a Eva y tentarla, y después que Eva trajera a Adán a que cometiera el mismo pecado. Y recuerdan que en el protoevangelio, el Génesis 3:15, la primera buena noticia de salvación que da Dios, Él le dice a la serpiente, desde ahora pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, Él te pisará la cabeza mientras desechas tú su talón. Entonces, fíjate cómo podemos entender que los que cometemos pecados, los que caemos en la tentación, finalmente somos heridos por la mordida de una serpiente. ¿Y quién es esa serpiente? Satanás. La misma serpiente que mordió con su tentación y que hizo pecar a Eva y a Adán. Entonces, qué simbólico. Y apenas estoy dándome cuenta de esta relación con el Génesis, Entonces después, en el caso de Moisés, se trata de serpientes que los muerden y que los matan, pero que se salvan de la muerte de la mordida de aquellas serpientes, como mirando a aquella serpiente de bronce enarbolada. Y ahora el Hijo del Hombre, que va a ser levantado igual que aquella serpiente en la cruz, va a ser levantado en una cruz
para que los que hemos sido mordidos por la serpiente y por ello hemos caído en su tentación y por ello hemos pecado, podamos ser salvados. Qué maravilloso, ¿no? Y por eso es por lo que la Biblia también, todos los pasajes bíblicos, se tiene que hacer de ellos lo que se conoce como una lectura canónica. Es decir, que los textos de la Biblia, a fin de cuentas, su contexto amplio, completo, es la Biblia entera. Entonces, todo pasaje de la Escritura se tiene que leer a la luz de toda la Escritura. Todo pasaje de la Escritura se tiene que leer a la luz de toda la Escritura. Y fíjate cómo aquí, haciendo esa lectura canónica, encontramos esta serpiente nuevamente que muerde, de la cual viene el pecado, del cual viene la muerte en el Génesis, la promesa de Dios de salvación y la amenaza a la serpiente, ¿verdad? Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su talón, ¿verdad? Luego Moisés y la serpiente de bronce, que salva de la muerte a los que son mordidos por una serpiente de verdad. Y ahora aquí Jesús, que es enarbolado también en una cruz para lo que los que hemos sido mordidos por una serpiente y hemos pecado, podamos finalmente tener vida eterna, que es lo que dice aquí Jesús, ¿verdad? Fascinante todo esto, fascinante todo esto. Si te está gustando el programa, por favor, di me gusta y compártelo con tus amigos para que más personas lo conozcan y puedan aprender tanto como hacemos tú y yo. Entonces dice, pero también, bueno, dice levantado en lo alto. Este ser levantado se refiere a dos levantamientos, de hecho, a dos levantamientos muy importantes: al levantamiento en la cruz, pero también al levantamiento definitivo, que será cuando Jesús ascienda al cielo, y ahí también será levantado hasta el cielo. Todo esto es necesario, porque finalmente no solo es necesario que Jesús muera en la cruz, es necesario que muera, y es necesario que resucite, y es necesario que ascienda al cielo, y todo va de la mano, todo va de la mano. Ahora, vamos a poner atención a estas palabras, porque fíjate, dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Y apréndete esta frase: para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Y después viene el famoso Juan 3:16. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Si te fijas, se está repitiendo la misma frase de antes. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Se repite. Entonces, estas dos ideas que son realmente, son dos ideas que tienen la misma conclusión, ¿te das cuenta? Las podemos agrupar. Estas 4 oraciones las podemos agrupar en 3, y entonces podemos entender lo siguiente: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y agruparlas así nos deja ver realmente el contexto de esta frase, este famoso Juan 3:16, porque sí, claro, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, pero ese Hijo único es necesario que sea levantado, y que sea levantado en la cruz, y que después resucite, y que después ascienda al cielo. Todo eso va de la mano. Es decir, es necesario que Jesús sea levantado en una cruz, pero también es necesario creer en ese Jesús que es levantado en la cruz. Y Jesús envió a su Hijo único, envió a su Hijo único porque tanto amó al mundo, pero Él lo envió ¿para qué? Para que sea levantado. ¿Levantado dónde? Levantado en una cruz. Todo esto va de la mano. Entonces, no basta con que Jesús nos ame y nosotros creamos en Él. En el que tenemos que creer es en ese Hijo único, en ese Hijo del Hombre que es levantado, en ese Hijo del Hombre que es crucificado, y que después resucita, y que después asciende al cielo. Es en el que tenemos que creer. Es en el que tenemos que creer, no nada más ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, no el gran líder religioso, el gran maestro iluminado. No, ese no es el Jesús en el que creemos. Este es el Jesús en el que creemos, el Hijo del Hombre, el Hijo único de Dios, que por amor de Dios fue enviado al mundo para ser levantado en una cruz, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Te digo que es un texto complejo, porque fíjate cómo con el juego de palabras, la estructura de las oraciones, hay mucho que reflexionar. O sea, no es un texto tan directo, y lo que te estoy diciendo es nada más, pues son pinceladas de todo lo que podríamos profundizar en esto, pero no tenemos tiempo para más.
Después dice aquí, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Entonces, nuevamente aquí, la condición para la salvación es creer en él. Creer en él. El que no crea, y claro, no es el que no cree en él porque no lo conoce. No. Eso sería injusto de parte de Dios. No. Es el que no crea en él porque deliberadamente lo rechaza. Es a lo que se refiere aquí Jesús. Cuando dice el que no cree en él ya está condenado, a lo que se refiere es a el que lo rechace. ¿Y a quién le está diciendo esto Jesús? A alguien que pertenece al Sanedrín. Y Nicodemo sabe que hay otros del Sanedrín que no creen en él y que por ende lo rechazan y que últimamente hasta le van a dar muerte. Entonces, son palabras fuertes para Nicodemo porque él está rodeado de personas que lo están rechazando a él. Entonces, una advertencia clara. Advertencia que seguramente Nicodemo se lleva consigo y que es muy probable, por supuesto, todas las buenas noticias se tienen que compartir. Entonces, es muy probable que después de esto él haya tratado de hablar con otros fariseos para convencerlos de quién realmente es Jesús y para que crean en él, y para que crean en él y se puedan salvar, porque ahora ya lo tiene Nicodemo más claro que nunca, ¿verdad? Hay que creer en él para salvarse, en vez de rechazarlo. Y después viene esto muy interesante. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. ¿No será esto una especie de alerta a Nicodemo? Porque él viene en la oscuridad a encontrarse con Jesús. Aquí dice Jesús, ¿no? El que dice aquí, todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas. Para aquellos que piensan que Nicodemo va de noche para que no descubran los demás del Sanedrín que es discípulo de Jesús porque es un discípulo clandestino, esto podría tener sentido, pero como te digo, realmente esa no era la motivación de Nicodemo. Más bien la motivación era crear ese ambiente nocturno en el que se aprende mejor la palabra de Dios, en este caso la voluntad de Dios a través de Jesús, a quien ya él reconoce como un maestro, como un rabí. Pero también desde el punto de vista teológico de Juan, esto se refiere a que todavía Nicodemo al acercarse de noche no está bien iluminado por Jesús, todavía no se ha dejado iluminar por completo. Cosa que seguramente cambia en la vida de Nicodemo después de este encuentro que tiene con él. Pero aquí en concreto a lo que se refieren estas tinieblas y a lo que se refiere esta luz es precisamente a las obras malas. Nicodemo no está haciendo obras malas, al contrario, se está encontrando con Jesús. Entonces por eso no tiene sentido pensar que Jesús lo está amonestando por venir a buscarlo de noche en medio de la oscuridad. No es esa la razón. Él está haciendo algo bueno, quiere ir a aprender de él, eso es muy bueno, de día o de noche hacerlo es muy bueno. A lo que se refiere aquí Jesús es precisamente a que todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, ¿verdad? Y por el contrario, dice, en cambio el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Yo te decía que la luz y la oscuridad son temas importantes en el Evangelio según San Juan. La luz equivale a las obras buenas y la luz procede precisamente de Jesús. Él es el que la irradia. Entonces todo el que se encuentra del lado de Jesús va a ser iluminado por su luz y sus obras van a ser buenas y van a resplandecer. En cambio el que rechaza a Jesús, ese va a vivir en las tinieblas y deliberadamente se aparta de esa luz de Jesús para él vivir en las tinieblas. Y sabes que donde vemos eso de una manera muy dramática y radical, incluso definitiva, es en la última cena. Justamente cuando Judas va a traicionar a Jesús. En la última cena se acerca uno de los discípulos, el discípulo amado, porque Pedro lo manda, le dice, pregúntele quién es el que nos acaba de decir que va a traicionar, se le acerca. Y Jesús le da una clave, al que le dé un pedazo de pan mojado en salsa, ese es. Y Jesús toma el pan, lo moja en la salsa y se lo da a Judas. Dice el Evangelio de Juan que en ese momento Satanás se apoderó de Judas. Y entonces en ese momento cuando Jesús ve que Satanás se apodera de Judas, es que le dice, lo que has de hacer, hazlo ya. O sea, ya no hay remedio, de todas maneras lo vas a hacer, ya Satanás tomó posesión de ti, ya ve y hazlo. Y de una manera muy dramática dice que entonces Judas se levantó y se fue, y termina diciendo, era de noche. Y eso
Es que tienes que leer, sale a colación. Por favor, lee mi nuevo libro, Judas, traidor o instrumento de Dios, en el que te hago un análisis bíblico de Judas muy exhaustivo para que realmente podamos resolver esta pregunta. ¿Judas traicionó a Jesús por cuenta propia o más bien fue un instrumento de Dios que lo predestinó para traicionar a su maestro? Entonces vale la pena que leas este libro. Sobre todo este tiempo es un tiempo propicio, Cuaresma, Semana Santa, para conocer más acerca de Judas, porque todos tenemos algo de Judas y vale la pena saber cómo fue que él traicionó a Jesús para nosotros no ir a caer en lo mismo. Y aquí te explico precisamente en el capítulo en el que hago todo el análisis de Judas, según el Evangelio de Juan, cómo cuando Judas sale a la noche, desde un punto de vista narrativo, pues es un cierre dramático. Es un cierre dramático. Sale del cenáculo y dice, y era de noche, pum, se mete, se desaparece en la oscuridad. Pero comprendiendo la simbología de Juan acerca de la oscuridad, lo que estamos viendo es que realmente Judas fue devorado por la oscuridad. Devorado ya irremediablemente. Satanás entró en él y Jesús le dice, pues ya veía lo que has de hacer, hazlo ya. Y ya que Satanás se ha apoderado de él, sale y se lo devora a la oscuridad. Y precisamente lo que está haciendo Judas, te lo explico con detalle aquí en el libro Judas, traidor o instrumento de Dios. Lo que hace Judas es precisamente alejarse, rechazar la luz de Jesús. ¿Para qué? Para ser devorado por la oscuridad de la noche. La oscuridad de la noche, y vemos cómo esa acción de Judas por completo hace que tengan sentido estas palabras de Jesús. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz. ¿Ves? Ahí está clarísimo. Judas nos da el ejemplo clarísimo de lo que está diciendo aquí Jesús. Bueno, con eso termina este pasaje que leemos en la Santa Misa. Hemos aprendido muchas cosas, un pasaje que vale la pena leer y releer, y sobre todo en el contexto de todo este encuentro que tiene Jesús con Nicodemo. Creo que aislarlo le quita sabor y le quita significado. Hay otras, leemos más acerca de este texto en otros ciclos litúrgicos, ¿verdad? Pero tú puedes hacer el ejercicio en casa, leer todo, lo encuentras en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, y lee este intercambio que tiene con Nicodemo. Ya te he explicado aquí mucho y vas a poder aprender todavía más. ¿Y cuál es la enseñanza para nosotros? En este caso, pues nosotros como interlocutores de Jesús nos tenemos que poner del lado de Nicodemo, y la gran noticia es que tanto amó Dios al mundo, que era necesario, él lo consideró así, que envió a su Hijo a que muriera en una cruz para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. A nosotros nos da alegría, nos da esperanza, saber si hemos sido mordidos por la serpiente, nos da alegría, nos da esperanza, saber que el Hijo único de Dios, que el Hijo del Hombre, que el Mesías, que nuestro amado Jesús va a ser levantado en una cruz precisamente para que tengamos vida eterna, pero tenemos que creer en Él, donde creer en Él significa no solamente aceptar que es el Hijo de Dios, sobre todo creer en Él significa confiar en Él, y porque confiamos en Él, acoger su palabra, hacer su voluntad, vivir según su Evangelio. Con esto te invito a que lo que hemos reflexionado, lo que hemos aprendido, lo pongamos en nuestro corazón, y ahora nosotros nos dirijamos a nuestro Padre en este momento de oración. Te invito a que cierres tus ojos un momento, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Te admiramos, Señor, por lo mucho que nos amas y por lo mucho que nos perdonas, por estar junto a nosotros cada vez que te abandonamos. Te admiramos, Señor, tú eres la verdad frente a la mentira. Tú eres la luz en medio de la oscuridad. Tú eres el amor frente al odio. Te admiramos, Señor, tu generosidad no tiene límites. Tu cruz abraza a todos los hombres. Tú fuiste enviado para nuestra salvación. Te admiramos, Señor. No permites que nadie se pierda. No quieres que nadie se condene. No deseas que nadie caiga. Te admiramos, Señor. Tu cruz, Señor,
es nuestra salvación. Tu cruz, Señor, es muestra de tu infinito amor. Tu cruz, Señor, es redención. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de despedirme, te invito a que leas cualquiera de los libros o todos los libros que he escrito que vienen bien para este tiempo de Cuaresma y Semana Santa. Ya te he enseñado aquí uno, Judas, traidor o instrumento de Dios. También puedes leer Nuestra familia al pie de la cruz. Todas las familias cargamos una cruz. Todas cargamos una cruz o muchas cruces. En este libro te digo cómo darle sentido al pie de la cruz de Jesús, porque solamente en la cruz de Jesús es que nuestras cruces personales y familiares tienen sentido. Y también, por supuesto, mi bestseller Sucedió en Jerusalén, Meditaciones de Cuaresma y Semana Santa. En verdad que leyendo estos libros vas a tener muchos temas de reflexión para crecer, para acercarte más a Dios en este tiempo de Cuaresma y Semana Santa. Pues nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio. Nos vemos mientras, o nos escuchamos mientras, a través de Semillas para la Vida. Y te deseo que esta semana Dios derrame sobre ti abundantes bendiciones. Y también deseo que tú mismo seas para todos aquellos que te rodean una bendición de Dios en sus vidas. Apasionate por nuestra fe. Pérez. ¿Qué te parecería leer una novela católica, pero una novela de suspenso, de amor, de intriga, en la que hay un crimen que resolver? Las entradas para un espectáculo extraviadas y un fraude que se comete en una empresa le cambian la vida a una pareja de una forma que ellos jamás hubieran sospechado y los expone a una situación cada vez más complicada en que su vida pierde sentido, y la única forma de recuperar ese sentido será siendo capaces de superar el rencor para lograr perdonar. El laberinto del perdón es una historia fascinante cuyas páginas te atraparán en una historia que además se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a comprender el rencor, el resentimiento, cómo superarlos y cómo lograr perdonar a quienes te han herido. El laberinto del perdón está disponible en edición impresa y también digital para Kindle a través de Amazon.com o de nuestro sitio semillasparalavida.org. El laberinto del perdón en verdad es una lectura que no te has de perder. Apasionate por nuestra fe.